En esta ocasión utilizaremos un microcontrolador PIC2CF675 como generador PWM. Se puede utilizar usando también lo que es su ajuste de configuración analógica digital para medir las señales y utilizarlas como un generador PWM. En la primera parte definimos el oscilador interno. Esta instrucción nos dice que no utilizaremos un cristal de cuarzo externo, sino que utilizaremos el reloj que viene incorporado dentro del microcontrolador. Aquí lo ajustamos, ahí viene el ajuste para colocarlo a esa configuración. Aquí definimos el cristal o el oscilador a cuánto debe de correr, 4 MHz. La instrucción ANSEL nos permite configurar lo que es los conversores analógicos digitales para utilizar ya sean los pines, el reloj e incluso la justificación de cómo colocar el formato dentro de lo que es el microcontrolador. Esta tabla la podemos ver en lo que es el datasheet de cada microcontrolador, dependiendo de la configuración o del lenguaje que utilicemos. En este caso BASIC nos permite utilizar lo que es la selección de registro analógico digital como ANSEL. Una vez que lo configuramos, nos vamos a lo que es las instrucciones Tricio para configurar cada puerto, cada pin, cómo se debe de comportar. Nosotros al colocar un pin en estado alto le indicamos que es una entrada, y cuando lo colocamos en estado 0 colocamos que es una salida. Colocamos lo que es la variable dato, una variable de tipo byte que pesa 255 bits. Aquí hacemos una subrutina que el puerto 7 se coloca en estado alto, pausa un segundo, después vuelve a colocarse en estado 0, pausa 500 milisegundos o medio segundo, y de ahí ya colocamos lo con nuestra rutina. La primera configuración se utiliza para hacer o visualizar que el microcontrolador esté funcionando o esté realizando lo que es nuestro código como inicialización o como punto de partida para configurar o ver que nuestro código está funcionando correctamente. ADCIN es la instrucción que marca el lenguaje BASIC para colocar lo que es el control analógico, la entrada del control analógico digital. En este caso es el punto 0, y lo colocamos como el punto, el GPIO 0, que viene siendo 7. En la parte anterior yo pensé que, bueno, tuve un error de colocarlo como que el punto 1 era el 7, pero no, es al revés. El punto 0 es el 7 y el GPIO 1 es el punto 6. Aquí configuramos el PWM que salga por el puerto 6, que sea la variable dato y con un ciclo de 70 ciclos por segundo. De ahí retorna lo que es el ciclo de inicio y nos coloca nuevamente para leer lo que es nuestro puerto analógico digital, y esa variable nuevamente la vuelvo a colocar en el dato y el dato genere lo que es el PWM, de forma que solo utilizaremos un potenciómetro y así poder utilizarla. Esta aplicación es muy práctica dependiendo de cuántos, o muchas veces de cuando necesitamos algún ciclo o un PWM muy específico y utilicemos algún resistor, una resistencia. En este caso el potenciómetro es para analogizar alguna forma de una conversión. Hay veces que, por ejemplo, en este caso podemos utilizarla para un triac y nos controle lo que es un motor de corriente alterna. En este caso recomiendo lo que es un motor a escobillas, ya que
De eso es más fácil colocarlos o poderlos operar que un motor de corriente alterna, un motor de corriente con estator. Por ejemplo, podemos incluso, bueno, ya existen optocopladores que nos pueden hacer esto, pero en este caso el microcontrolador con un potenciómetro y aislarlo de lo que es la parte de potencia, podemos operarlo de una forma muy fácil, porque hay optocopladores que sus fotodiodos, por decir el MOC 3041, tiene esta configuración y podemos hacer un dimer o un controlador de corriente alterna mediante corriente digital. En este caso lo encuentro muy práctico, ya que podemos manejar nuestro ciclo a conveniencia. En el caso de un LM555 o el timer, generalmente que ocupamos todos los electrónicos al iniciar, nos vemos a veces que conseguimos solamente un capacitor, pero a veces los capacitores como que no son muy al alcance. Podemos ocupar reciclados, pero a veces llegan a fallar, o incluso cuando lo ponemos en práctica pueden ser bastante tediosos al momento de configurar el PWM. Sin en cambio el microcontrolador, pues solamente teniendo las herramientas básicas nos podemos ahorrar varias formas o varias cantidades de filtros o incluso configuraciones electrónicas, o incluso si tenemos algún sistema podamos utilizar el mismo microcontrolador como dimer, o inclusive para visualizar lo que es la intermitencia, la luz o algunos factores que incluso en este caso yo recomiendo que también se puede ocupar para un termistor y conectar el PWM en lo que es un amplificador operacional, y así cuando tengamos mayor necesidad de corriente, el PWM, cuando el LED está un poco bajo, apaga el circuito, o cuando esté muy alto lo enciende. Nos puede ahorrar varias e incluso infinidad de circuitos complejos, que en un OPAM por ejemplo conviene lo que es visualizar e incluso revisar la fórmula de la configuración que estemos ocupando para hacerlo funcionar de forma óptima. Aquí en el circuito en Proteus estoy colocando lo que es, bueno, se colocaron lo que son los circuitos para hacerlo simular. Ahí tenemos lo que es los componentes. En esencia utilizamos pocos componentes que relativamente los tenemos en nuestro estuche de herramientas, y en este caso utilizamos lo que es un potenciómetro. Incluso se puede utilizar lo que es una configuración resistiva y lo que es una parte de entrada para que nuestro PWM funcione de una forma correcta. De hecho, aquí podemos utilizar diversas configuraciones para darle una aplicación práctica. Yo en mi caso voy a utilizarlo para usar un dimer. Por ejemplo, los podemos ocupar para luego los detectores de luminiscencia, o incluso se puede utilizar con un termistor para aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los termistores, cuando bajan su temperatura, su resistencia aumenta o disminuye dependiendo qué termistor se configure o qué termistor se esté utilizando. Esto nada más es para colocar una forma de utilización del PWM. A veces no necesitamos un microcontrolador tan avanzado para hacer cosas tan simples o tan básicas. En este caso, bueno, el microcontrolador dispone de 8 pines, pero al saber utilizar lo que es nuestro reloj interno, bueno, se pueden ocupar para muchas otras cosas.
En esta presentación no se puede apreciar físicamente, pero enseguida colocaré un video donde se puede apreciar qué hace lo que es realmente nuestro microcontrolador físicamente. Aquí tenemos lo que es el grabador y estamos programando lo que es el micro desde una computadora. En esta parte estamos viendo cómo el programador K150 lo programamos para la lectura, y aquí nos indica lo que es nuestro microcontrolador, cómo se debe de posicionar en esta parte. Se coloca, se lee, se adjunta lo que es nuestro archivo hexadecimal, se empotra en lo que es el software y se comienza con la grabación. Muchas veces tenemos diversos programadores. Yo en mi caso pues utilizo el K150, es muy fácil de usar, pero si tienen algún otro no hay ningún problema. Pueden ocupar, ya tengan una PC de escritorio o incluso una laptop, pueden configurar o pueden grabar lo que es el microcontrolador ya con el código. En esta parte físicamente vemos cómo el microcontrolador se está grabando. Le damos a la configuración de reloj. Está grabando el micro. Y ahora lo veremos físicamente. En esta parte con el destornillador estoy bajando y subiendo lo que es nuestro potenciómetro para ver lo que es visualización del PWM. En este caso, como yo lo puse directamente con los 5 voltios de referencia, como me marca la instrucción ANSEL, se puede apreciar, pero muy levemente. Lo que les comentaba, que pueden ocupar lo que es una configuración de resistencias para hacer que el ciclo sea un poco más equilibrado o más estático. Aquí solamente se puede ver cómo el LED enciende y apaga, pero es una configuración práctica que se puede ocupar en diversos dispositivos electrónicos para ya sea activar, desactivar o incluso censar algunos dispositivos y que el microcontrolador adjunte o envíe lo que es la señal correspondiente. También, como les mencionaba, se puede configurar lo que es el ciclo y podemos hacer varias cosas con un solo microcontrolador y componentes muy básicos y muy simples.